Buenas noches. Voy a comenzar leyendo el tesoro de hoy, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Padre mío, eh, ¿qué puedo decir de este versículo si sabes que tan pecadora y tú me perdonaste todo grandemente? Incontables la lista y lista y lista de pecados, Señor, y me limpiaste y me sacaste del barro, me pusiste sobre peña, eh, limpiaste mi vida y te doy gracias, gracias. Te encomiendo a cada mujer que esté hoy en esta semana, haciendo este estudio, para que tú, mi Señor, le recuerde que no hay nada como ponernos a tus pies. Igual que aquella mujer. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo Lucas 7:36 al 50. Dice así la palabra del Señor. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos acreedores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón Pedro. Dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, perdón, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La autora pregunta, ¿qué hace que usted pensara que por qué Jesús estuviera dispuesto a cenar con un fariseo? ¿Y qué hizo que el fariseo dudara en su interior sobre si Jesús era un profeta? Pues dice la autora, nuestra escena se desarrolla en el comedor de uno de los más prestigiosos hogares de la aldea. La casa del fariseo era suficientemente grande como para que entraran Jesús y un número no determinado de invitados, de acuerdo con el versículo 49, que dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. El olor del pan horneado y de la carne asada llenaban la casa. La esposa del fariseo y cualquier otra mujer presente es probable que comieran en otro cuarto. No se consideraba que esto fuera un desaire, ya que era normal en muchos entornos sociales que los hombres comieran en un lugar aparte. Dicho sea de paso, sus conversaciones masculinas generalmente se convertían
en apasionados debates teológicos que ellos disfrutaban inmensamente. Este tipo de conflictos generalmente me pone nerviosa, así que me hubiera quedado gustosa en la cocina con los postres y el café. Y yo creo que yo también. ¿Le resulta difícil imaginar a Cristo en esta escena? ¿Le parece que nunca hubiera encajado bien en la casa de un fariseo? Creo que Dios desea ampliar nuestro entendimiento y afinar nuestras imágenes mentales de Cristo. Cuanto más estudio su vida terrenal, dice Beth Moore, más comprendo que él podría encajar perfectamente en cualquier lugar o en ninguno. Recuerde, Cristo está desprovisto de prejuicios. Él no iba a hacer un estereotipo de todos los fariseos, como tampoco lo hacía con todos los pobres, ciegos o enfermos. Además, estaba igualmente ansioso por salvarlos de sus pecados, a ellos también, a los fariseos. La diferencia obvia es cuánto anhelaba cada persona esa salvación. Algunas veces la bendición que tiene el destituido o el depravado es la mayor conciencia de su pecado y de su necesidad. Antes de calificar demasiada duramente a los fariseos, será bueno que recordemos que sus tendencias negativas son como las de cualquier persona que valore la religión y los rituales por encima de la relación con el Salvador. Lo interesante es que en los evangelios no vemos ni siquiera a un fariseo que sea confrontado por la fortaleza del legalismo y la autojustificación que reconozca la veracidad de tal afirmación. Lo que digo es que lo más posible es que uno mismo uno no se vea culpable de fariseísmo, a menos que en realidad mire dentro de sí con total honestidad, profundidad y valentía. En realidad, el desarrollo de nuestra historia de hoy no indica que el anfitrión de Cristo haya recibido el mensaje que estos hechos le comunicaron. Pero otra persona recibió el mensaje en algún punto del camino. Mientras las mujeres respetables comían en otro cuarto y los hombres disfrutaban de una animada discusión a la mesa, entró una mujer que había vivido una vida pecaminosa en esa aldea. Tratemos de captar la magnitud de la situación. La palabra utilizada original para referirse a pecadora es amartolos, que con frecuencia denota a una persona que habitualmente practica pecados atroces. Cuando veo la frase de la ciudad en el versículo 37, mi corazón se conmueve, dice la autora. En la época de Cristo eran contadas las ciudades grandes. La mayoría de las localidades eran aldeas más que grandes ciudades. Cualquiera de nosotros que haya pecado habitualmente en un pueblo podrá comprender la vergüenza adicional de la publicidad en contraste con el anonimato. Una comunidad pequeña aumenta el riesgo de que la persona involucrada se sienta tan avergonzada que casi no puede salir a la calle. Las comunidades eclesiásticas en una ciudad grande pueden llegar a crear el mismo ambiente. Los ciclos destructivos de pecado ya son suficientemente difíciles de solucionar en privado. La vergüenza que los demás acumulan sobre el pecador aumenta el dolor y muchas veces agrega tensión a las cadenas que lo mantienen a uno atado. Comenta la autora su experiencia personal. Dice, he tenido el gozo de trabajar con varias personas que estaban liberándose de un pecado habitual. Sin excepciones, uno de los mayores obstáculos era el juicio de los demás. Parecía más fácil liberarse del comportamiento pecaminoso que de la desaprobación que éste causaba. En el texto de hoy es obvio que el estilo de vida pecaminoso de la mujer era público, y esto lo sabemos por lo mucho que el fariseo sabía sobre ella.
No puedo evitar, dice la autora, pensar que la desesperación por cambiar y la determinación de vivir su vida con gratitud, a pesar de lo que todos pensaran, hizo que esta mujer fuera gloriosamente vulnerable a una nueva vida en Cristo. Ella no pidió que Cristo saliera, entró directamente por la puerta a la mitad de la cena. ¿Qué tal esta aguafiestas? Imagino que la fiesta que ella aguó en la tierra dio lugar a una mucho más grande en los cielos, cuando se arrepiente un pecador. Su intromisión repentina es probable que hiciera que cada uno de los que estaban cómodamente reclinados se incorporaran de inmediato. Sin duda, todos menos uno estaban horrorizados. Ella trajo un frasco de alabastro con perfume para ungir los pies de Jesús, pero ni siquiera lo había abierto cuando comenzó a ungir sus pies con sus lágrimas. Desde atrás. Imagina por un momento esta escena. La palabra que se utiliza en el versículo 38 para referirse a sus lágrimas indica que estaba sollozando. Para algunos, esta escena ya se ha vuelto demasiado personal y demostrativa. Quizá usted no se sienta demasiado cómodo con este derramamiento del corazón de esa mujer. Créalo o no, siento tanta compasión por quien se encuentra incómodo ante la escena como la mujer que sufría. ¿Sabe? Esta mujer ya estaba libre, había sido liberada. Cualquier cosa que nos impida derramar nuestra vida y nuestro corazón sobre Jesús implica que continuamos ahí sin poder ser libres. Por tanto, si algo te mantiene ahí, simplemente ponte a los pies de Jesús y derrama tu corazón ante Él. Él te ve. ¿A quién dirige sus comentarios el fariseo en el versículo 39? Pues miremoslo. ¿Qué dice el versículo 39? Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea que él se estaba hablando a sí mismo. Este pensamiento y la inminente respuesta de Cristo son muy importantes porque nos obligan a darnos cuenta de que Cristo nos hace responsables por las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Él puede leernos la mente y algunas veces nuestros pensamientos merecerían la opinión de un espectador. Dice la autora, estoy aprendiendo mucho en mi viaje con Jesucristo. Son lecciones que quisiera haber aprendido hace mucho tiempo. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? Cada vez que estudio una lección y digo, ¿cómo esto no lo había visto antes? Así de profundo. Nuestros sentimientos necesitan ser purificados día tras día. Parte del proceso es reconocer y confesar los juicios, las críticas y los pensamientos impuros antes que pasen de a nuestra boca y luego actuemos. Dios puede cambiar nuestros procesos mentales, nuestras actitudes y motivos negativos, pero para este proceso es necesario tiempo y cooperación, porque este tipo de pensamientos son pecado, tanto como lo eran las transgresiones de la mujer de la mala reputación. No pase por alto el hecho de que la disposición de Cristo para permitir que la mujer lavara sus pies hizo que el fariseo se cuestionara si él era o no un profeta. ¿Qué nos puede indicar esto sobre la impresión que este fariseo tenía sobre los profetas? Los consideraba que eran legalistas, cumplidores de la ley. En Deuteronomio 18:18 es una clara profecía acerca de Jesús que dice que Dios que hará con el profeta
que levantará entre sus hermanos. Leamos Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué dice Cristo sobre las palabras en los siguientes pasajes? Juan 6, 63. Juan 6, 63. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Juan 17, 8. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Si Cristo podía hablar solo las palabras que Dios ponía en su boca, podemos conocer el corazón de Dios por lo que Jesús dice. Lucas 7 no solo revela el corazón de un dulce Salvador, sino que revela el corazón de Dios mismo, su majestad, el Elión, hacia una mujer que cometía habitualmente pecados horribles, que se atrevió a ir en contra de la opinión pública y a aferrarse a su gracia. El fariseo quería decir que Jesús obviamente no sabía qué clase de mujer era ella. Las palabras usadas en el original son muy interesantes. La expresión ¿qué clase? En este versículo se deriva de dos palabras griegas, poiaos, que significa qué, y dapedón, que significa suelo. El comentario del fariseo en el sentido de que Jesús no sabía de dónde ella venía, significadamente, literalmente, de qué suelo venía. Y dice la autora, si puedo tomarme el atrevimiento de decirlo con estas palabras, su actitud expresaba un significado un poco más gráfico de la palabra. No tienen idea de qué clase de barro viene esta mujer. Y dice la autora, ¿sabe qué, amado hermano? El barro es barro. Y todos alguna vez nos ensuciamos con él. No importa de dónde vengamos. No creo que Cristo considere que una clase de barro sea más sucia que otra. Una cosa es segura, su sangre puede limpiar cualquier mancha dejada por cualquier clase de barro. Si no fuera así, no estaríamos nosotras contadas entre los hijos de Dios, las hijas de Dios. Quisiera señalar las primeras palabras que dijo Cristo después de leer los pensamientos del fariseo. Simón, una cosa tengo que decirte. Para que no crea que me siento piadosa por mi profunda compasión por esta pecadora habitual, quiero que sepa que me hace estremecer la cantidad de veces que Cristo tiene algo para decirme a mí. Señor, ten piedad de mi alma. También me encanta lo que dice el fariseo. Di, maestro. Y me hace sonreír, dice la autora. Me pregunto qué estaba esperando el fariseo que Jesús dijera. Y dice ella, tengo la sensación de que no era precisamente lo que Cristo dijo. Cristo contó una parábola sobre deudas canceladas y le pidió a Simón que resumiera qué deudor amaba más al acreedor. La respuesta era obvia, pero la respuesta de Simón pienso que revela que no tenía muchos deseos de reconocerla. Cuando Simón dijo que era aquel al que le había perdonado la deuda mayor, Cristo dijo,
rectamente has juzgado. Lo interesante es, recordemos, que Simón había estado juzgando todo ese tiempo, pero esta vez fue la primera vez que juzgó correctamente. Cristo entonces aplicó la parábola a la vida. Según los paralelos que Cristo trazó por medio de la parábola, tanto el fariseo como la mujer tenían deudas que no podían pagar. Los pecados de ella quizá eran considerados 10 veces más grandes que las del fariseo, pero al menos ella sabía que tenía una deuda. El fariseo, Cristo comparó la respuesta de ambos ante él en los versículos del 44 al 46. Las 3 veces la descripción de las acciones del fariseo que hace Cristo comienzan con la inquietante palabra no. Una de las señales más claras de un fariseo en la época actual es una vida caracterizada mucho más por lo que no hace que por lo que sí hace. No, Simón, tú no te acostaste con muchas mujeres, no demostraste tu depravación, pero no me diste agua para mis pies, tampoco me diste un beso, ni me ungiste con aceite, no te consideras pecador y no recibiste la gracia, pero ella sí. El golpe final se encuentra en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No porque así deba ser, sino porque esa es la realidad de nuestra tendencia humana. Tendemos a amar poco a aquello que al parecer nos llena una necesidad. Hay dos verdades, dice la autora, que me tocan profundamente en esta última frase de confrontación de Cristo. En ningún momento minimizó su pecado ni le restó importancia. La compasión humana nos hace presentar excusas como, bueno, después de todo lo que hiciste no fue tan malo, o después de todo lo que ha pasado no es de extrañarse. Cristo nunca llama al pecado menos de lo que es. La palabra original que se traduce como muchos, cuando Cristo menciona las transgresiones de la mujer, es polutropos, que significa de muchas formas y de diversas maneras, de diversos modos. En realidad Jesús conocía pecados de la vida de la mujer que el fariseo ni siquiera imaginaba. Imaginar que Cristo minimiza el pasado pecaminoso de la mujer es pasar por alto el significado básico de este encuentro. Aunque sus pecados habían sido muchos, horribles y habituales, ella había sido perdonada, salvada y liberada para amar generosamente. De todos los mandamientos que el fariseo había guardado, ella más que él había guardado el más importante. ¿Cuál era ese mandamiento según Marcos 12:30? Amarás al Señor tu Dios. Leámoslo. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto fue lo que hizo aquella mujer a los pies de Jesús. Derramó su corazón. Se deshizo en llanto, arrepentida ante los pies de Cristo. Dice la autora, la exquisita belleza de amar a Cristo es que hace posible guardar solo un mandamiento. La palabra nos dice que la persona que verdaderamente ama a Cristo trata de vivir con obediencia. Juan 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y es más posible que persevere en medio de las pruebas.
una persona que en verdad ama al Señor. Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ningún otro mandamiento más que el de amar a Dios tiene esa línea vital de conexión con todos los demás. Cristo nunca predicó que el afecto debía ser eliminado. Él enseñó que el afecto debía ser redirigido. El afecto humano, dirigido primero a Dios y filtrado a través de sus manos, regresa a nosotros mucho más sano y adecuado para los demás. Esa es una razón por la que se nos ordena amarlo a Él primero, antes de amar a los demás o cualquier otra cosa. El amor que pasa primero por Él es filtrado. Antes de concluir la lección de hoy, piense un poco en algunas otras formas en que el dirigir los afectos de esta mujer podría haber contribuido a su liberación en vista de lo que esperaba. Cae el telón sobre la escena con las agudas palabras de Cristo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Observemos que la fe de la mujer está puesta en la gracia de Jesús. No era el amor de ella lo que la había salvado. Ella fue salvada por el amor de Cristo, no por el suyo propio. Las últimas palabras de Jesús para ella representan mucho más que la habitual bendición final hebrea Shalom. La intención para esta mujer que había cometido tales pecados y había sufrido tal vergüenza era que tuviera una paz muy literal. Quizá esta lección hizo que imaginaras estando en el lugar de esa mujer, como me sucedió a mí, dice la autora. Y sin lugar a dudas que durante estos días es uno de mis lecturas favoritas de Lucas, refrescar mi mente de dónde me sacó, y saber que Él me perdonó. No, no porque yo lo amara, no, simplemente porque Él me amó primero y porque Él en su gracia me rescató, me limpió, me lavó, me transformó. ¿Y qué de ti? Hay veces miramos los pecados como el fariseo. Los de la mujer eran más graves. Él no. La palabra nos hablan de tantos llamados pecadillos. Por ejemplo, aquí el relato cita la crítica del fariseo. ¿Críticas? Miramos a las personas y de una vez emitimos un concepto sin conocerlas. Ojo, todo esto es para ponernos a los pies de Cristo. No solo porque haya tenido una vida pecaminosa como de la mujer del frasco de alabastro. Puede ser cosas sencillas, que tú crees que son sencillas. Vanidad, egoísmo, mentira, crítica, murmuración. ¿Murmuras? Bueno, medita en todo esto y recuerda que si te pones a los pies de Cristo y rindes tu vida a Él, Él irá transformándote y te convierte en una
persona nueva. Ruego que el Señor obre en ti a través de este estudio. Oremos, Señor. Te doy gracias por este estudio, te doy gracias por lo que me recuerdas, te doy gracias por eh, la forma en que nos confrontas, en que me confrontas y confrontas a mis hermanas a través de la palabra. Señor, en verdad tu palabra es viva y eficaz, es cortante como espada de dos filos y penetra entre nuestros tuétanos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Es agua viva, es la única que puede limpiarnos. Yo te ruego por cada mujer, Señor. Lleve mucho tiempo en la iglesia, poco tiempo o nada. Tú, mi Señor, eres el único que puedes transformar una vida. Que nos pongamos a cuentas contigo, que nos examinemos y nos pongamos a tus pies. En Cristo Jesús. Amén.